Hola, bienvenidas al podcast Crianza Imposible. Este podcast, como bien saben, es para apoyar a todas las mamás que están pasando en un proceso de diagnóstico con sus hijos. Es un podcast donde podemos dar información, donde estamos dando tips, donde estamos ahí para ustedes para poderlas apoyar en todo momento. Buenos días, Amy, ¿cómo le va? Hola, hola y bienvenidos a todos. La verdad que es un placer para nosotros tenerlas por aquí, a todos los que nos están escuchando semana a semana, ya que sale nuestro podcast todos los miércoles. Y fíjese, Ceci, que me escribió una mami diciéndonos que le encanta que nosotros hacemos catarsis en los episodios, porque creo que se identifica con la misma catarsis que estamos haciendo nosotras, ellas en casa. Así que siéntanse en la libertad, por favor, de escribirnos, ya sea en Instagram, de dejar sus comentarios en nuestros videos de YouTube o bien escribirnos desde nuestra comunidad de WhatsApp, en donde nos pueden encontrar también. Ahora tenemos grupo, por favor, de Facebook, así que tenemos varios canales para que se sientan en la libertad de escribirnos y que de verdad creo que entre trastornadas, como siempre decimos, nos entendemos mejor, así que siéntanse en la libertad de escribirnos. Hoy tenemos un tema muy interesante que queremos platicar. Aquí vamos a poner sobre la mesa esas situaciones bien complejas y básicamente queremos ver si ustedes se identifican con algunas de ellas y si no, pues darles todas las opciones y algunos tips sobre ellos. Ceci, ¿de qué vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre nuestros esposos, cómo nos fue la situación, cómo tomaron el diagnóstico, cuál ha sido el proceso de ellos en lo que hemos observado, las pláticas que hemos tenido, cómo nos hemos puesto de acuerdo con nuestros esposos y el paso a paso y el hasta hoy de cómo vamos, ¿verdad? Entonces, si Sí. quiere, Amy, puedo empezar yo pues contándole que cuando yo empecé a ver como esas alertas, esas conductas y estas señales de alertas con Alessandra, lo primero que recibí de mi esposo es, no, hombre, vos porque como estás estudiando la carrera ya le ves peros a todos, ¿verdad? Sin embargo, pues la situación se siguió dando, yo le seguía como medio explicando, él no tiene nada, o sea, nada que ver con educación, su área de conocimiento es otra. Entonces, él me decía, no, tú sabrás, pero nunca me dijo que no a nada. Nunca me dijo, esto no se puede hacer o no te voy a apoyar, sino él me decía, bueno, como tú sabes, démosle viaje y probemos a ver qué tal. Así fue como empezó todo nuestro proceso con mi esposo. Al principio se involucraba mucho, luego ya me fue soltando como diciendo, dale tú porque ya te estás imaginando algo más, pero si tú decís, dale, yo te apoyo, ¿verdad? Nunca tuve no, una negativa de parte de él. Es un poco más complicado con los hombres porque ellos son más prácticos, su característica nata es ser demasiado prácticos y no son tan rumiantes en sus pensamientos que piensan y piensan y piensan, sino que realmente ellos toman acción, miran qué hacer y le dan la vuelta a la página. Entonces, lidiar con eso como mamá, como esposa, hay veces uno como que no, yo por lo menos no me sentía al principio como muy apoyada o acuachada, diría yo, como que él me comprendiera la situación. Sin embargo, también reconocía las características propias de mi esposo, que él es demasiado práctico, entonces yo decía, no, esta es su forma de ser, no me está diciendo que no, o sea, sí me está apoyando, ¿verdad? Eso Claro. fue como nuestro inicio. ¿Cuál fue su inicio, Amy? Pues fíjese que igual, ¿verdad? Creo que ante la situación que nosotras tenemos, no sé la verdad, como hemos dicho en otros episodios, si es ventaja o desventaja el haber estudiado una carrera en el área de educación o en el área de psicología. Eh, Al inicio, pues nosotros éramos papás muy jóvenes cuando teníamos el diagnóstico de Mao. Entonces, todo era, bueno, si tú decís, si tú pensás, hagamos lo que tú digas, ¿verdad? Nosotros pues teníamos la ventaja de que nos dejamos guiar mucho por el equipo que estaba apoyando a Mau en el diagnóstico en ese momento, su psicólogo, pero digamos que ante cualquier momento de corrección, ante cualquier momento de seguimiento de procesos o las recomendaciones, sí, digamos igualmente que Ceci, me sentía igual, ¿verdad? Como no apoyada, porque era como muy fácil decir, no, hombre, tú llevas la batuta. Pero yo sentía que si metíamos la pata con algo, si no hacíamos lo que era,
caía al revés, ¿verdad? De alguna manera nunca me lo dijo, así como a la gran, por tu culpa tú nos dijiste y no era así, nunca me lo dijo, pero sí era como, bueno, entonces ni modo, ¿verdad? Así, pero sentía de alguna manera esa forma como juzgona, ¿verdad? De que pues, si tú dijiste, ¿verdad? O tú fuiste la que escogió ese profesional, porque yo no sé, yo me dejé guiar por lo que tú decías, ¿verdad? Y encima de todo, en ese proceso, obviamente, nosotras vamos más al colegio, somos las que más estamos encima que de la agenda, que de las adecuaciones, de que la maestra, que la tarea, que... Entonces, cuando llegó ese punto en donde yo veía que toda la responsabilidad, o sea, literal caía 100% en mí, porque como dice Ceci, ver al inicio, pues ni modo, ¿va? Tienen que estar en las citas y están ahí pendientes, pero como ven, que la situación como que empieza a caminar normal por lo prácticos que son ellos, literal como que apagan el switch, o sea, como que ya estuvo, pues ya. También porque nuestros diagnósticos han sido, quiero decir, de alguna manera fáciles de abordar, o el abordaje ha sido como un proceso constante que uno ve que avanza, ¿verdad? Entonces ha sido, o se convierte como en eso, ¿verdad? Que apaga el switch y ellos como, hasta que de repente como que se revienta la burbujita y uno así como, pero es que tú ayudas en tal cosa, o es que tenés que ir conmigo a la cita, o antes yo decía también a Mauricio, vamos a ir a la cita, pero yo no puedo ser la única loca que alega, porque entonces caigo como la mamá loca que alega. Tú tenés que ser el que le sí tal cosa, ¿verdad? Pero haya presionadas en tal punto. Y él decía y le preguntaban algo en la cita, de todas maneras me volteé a ver a mí así como, entonces, ¿qué es lo que tengo que decir? Entonces al final, digamos que de alguna manera, pues sí, yo me sentía apoyada, como dice Ceci, nunca jamás económicamente me dijo no a cualquier cosa que a mí se me ocurriera meter, comprar, hacer, llevar, nunca me ha dicho que no hasta la fecha, pero digamos que sí era un proceso como frustrante para mí. Yo me encerraba en el baño histérica porque no lo quería ver en ese momento, porque no dijo lo que tenía que decir o porque no corrigió como tenía que corregir cuando el psicólogo nos dijo que era de esa manera. Entonces, como que sí, esa parte. Entonces yo lo que hice es que me senté con él y le dije así literalmente, tú explícame a mí qué crees que es el déficit de atención. O sea, porque no es que al niño se le va el avión, o sea, no es solo eso. ¿Tú qué crees que es? Explícamelo tú a mí. Y entonces cuando me di cuenta que la idea que él tenía era como muy concreta, muy específica, o tal vez al revés, era muy superficial a lo que realmente teníamos que abordar. O sea, sí, pero lo tenemos que llevar allá y yo no lo puedo hacer sola, porque entonces yo me estoy volviendo loca. Y como les contamos en otros episodios, en mi caso yo tenía un embarazo en medio de este proceso. Entonces, papito va a tener que subirse al barco y agarrar onda conmigo porque no se va a poder. Y por eso les queremos contar que no se pueden perder el episodio de la otra semana, que vamos a platicar sobre los otros hijos, ¿verdad? Ya sea con o sin diagnóstico, nosotros como familias hay algunos que tenemos otros hijos. Entonces, ¿qué pasa también con esos hijos? Entonces, esa parte fue un poco compleja, ¿verdad, Ceci? Así es, así es. Yo recuerdo también que a mí, el Cuchi, porque el Cuchi es mi esposo, el Cuchi me decía y llegaba él solito a sus conclusiones. Yo la verdad le voy a decir que nunca le he preguntado que me dé una definición, siempre he sido como, esto es. Esto es característica de, esto se tiene que manejar de esta y esta manera, así, ¿verdad? Nunca Ajá. le pregunté, es más, nunca le he preguntado a mis hijos tampoco qué creen ellos, pero en las pláticas que hemos tenido, sus conclusiones son, la de mi esposo es que es cuestión de madurez, que él ha visto los cambios en Alessandra en cuanto ella va madurando en el proceso y él se inclina más en hacer ejercicio, en hacer equitación, en meterla a baile, en meterla más que en llevarla con una terapista de lenguaje. Entonces, siempre cuestionaba mis solicitudes, como fíjate que encontré una nueva terapista. ¿Y por qué no te está funcionando esta? ¿Y quién dice Ya. que te va a funcionar la nueva que, o sea, qué diferencia hay entre una y otra? Pues tú sos la que sabes, ¿verdad? Como dice usted, ¿verdad? Tú sos la que sabes. Y de ahí, a los 6, 7 meses, mira, yo no veo avances. ¿Por qué hiciste el cambio? Y cosas así, que realmente
muchas veces uno no tiene las respuestas a esas preguntas, no las tiene, porque me decía a mí a veces Alejandro, eh, ¿cuánto tiempo vas a necesitar la maestra Sombra? Y yo, no sé, pues esperemos que un año. ¿Cómo que esperemos que un año? O sea, entonces yo le decía, mira, mi amorcito, esto no es un bombillo que tú sabes que si mañana lo cambias, mañana tenés la luz. Que si hoy No. está quemado y mañana, o si lo cambias en 2 días tenés la solución, no. O sea, O que el la proceso va a seguir para arriba, digamos, ¿verdad? No, no va a seguir para arriba, puede ser que hayan altos y bajos, ¿verdad? Entonces, eso es de retomarlo, repensarlo. Así es, y no solo es eso, sino que también puede venir muy, muy, muy bien y de repente hubo un roce que en la terapista y ya no hay avances y hay que ver qué se hace, qué buscar y qué no buscar. Y esa parte, si ellos están como de lado muy externo y no están como muy, muy involucrados en todo el proceso, hace ver que no hay progresos y hay que retroceder y empezar nuevamente, ¿verdad? Entonces, en el caso de mi esposo, él sí, literalmente sí me dijo en algún momento, y eso fue hace poco, no fue hace mucho, que yo le decía, mira, fíjate que hay una nueva terapista de lenguaje, pero ella no está acá, sino está afuera, entonces yo quisiera saber si podemos ir. Y se me quedó viendo y me dice, ¿qué estás buscando? O sea, la niña va a cumplir 13 años. ¿Qué más estás buscando? ¿Cuándo vas a parar? Yo recuerdo que en ese momento sentí como ese mazazo en la cabeza y dije, tiene razón, ¿qué más estoy buscando? Si ella ya lee a su forma, ya lee fluido, no como todos los niños de 13 años, pero ya lee, ya escribe, ya hace oraciones, ya empieza a hacer un cuento estructurado, coherente, no como todos los niños de 13 años, pero ya lo hace. O sea, ¿qué más? ¿Qué me quita? ¿Qué me pone? Y me cayó el 20. Entonces, también los esposos nos angolotean y nos dicen, ya basta de tu estrés, de tu ansiedad, bájale, disfrútate a tu hijo como madre y no más queriendo ponerle toda esa burbuja de protección y de solución. Los niños, o sea, nuestros hijos, al igual que los demás, tienen que caerse y tienen que darse cuenta que si no siguen una rutina, pues alguna consecuencia va a haber. Que si les Sí, dijiste, ve y trae tu suéter, porque vamos a ir a un lugar de frío, y en el camino se pusieron a hacer otra cosa y se les olvidó, cuando lleguen al lugar donde no hay suéter, van a tener frío. La próxima vez no se les olvida. O sea, aprenden exactamente igual que los demás, claro. ¿verdad? Mi Mauricio, mi esposo, era Pepe, le digo yo en mi casa, o Flaco, es que yo encontraba una como razón enfocada al diagnóstico por cualquier cosa, ¿verdad? Mao es un niño que es altamente sensible, entonces el manejo de sus emociones a veces es un poco más de reto. Y yo lo veía, por ejemplo, que íbamos a algún lugar a jugar o algo así, y había una confrontación con niños, entonces ya yo así, ¿verdad? Como que no vaya a llorar enfrente de los demás para que no se vaya a sentir mal, que nadie le vaya a decir nada para que no se vaya a sentir mal. Hasta que igual, ¿verdad? Mi esposo me dijo, mira, bien le cae como para que agarre onda, que en el mundo así es la realidad. O sea, no siempre vas a estar tú ahí. Y como dice Ceci, en el momento, no les voy a mentir, las que me conocen sabrán el tipo de carácter que yo tengo. Entonces, no es fácil escuchar esa retroalimentación, sobre todo si se supone que él está en el mismo barco conmigo, ¿verdad? Pero a veces ese foco que está por fuera, esa marea que sangolotea, ¿verdad? Nos hace entender un poquito más. También que no todo sea como dice el informe, como es la recomendación, es en donde nosotros también podemos ver esa medición, ¿verdad? Yo a veces discutía eso con Pepe, de que él lo corregía de alguna manera, en donde no era la línea en donde nosotros estábamos enfocándonos según las recomendaciones del psicólogo, pero miraba que Mau reaccionaba muy bien, entonces empecé a entender que, bueno, no todo tiene que ser exactamente de la misma manera, porque los niños van a pasar por diferentes maestros, van a pasar por diferentes grupos de amigos, por diferentes experiencias, y lo que nosotros estamos apoyando a nuestros hijos por el hecho que somos sus mamás, no porque seamos sus terapeutas o sus psicólogas, sino que somos sus mamás, los estamos preparando para la vida,
no para este momento, para la vida. Y si eso implica una zarangueada de su papá para que agarre onda como todos los niños, pues bien le cayó la regañada. Que le hagan el feo en los juegos de tal lugar, de tal restaurante o en tal actividad, bien le cayó también su zarangueada, porque es parte de la experiencia que tienen que vivir. Y de alguna manera, nuestros hijos que tienen diagnósticos son mucho más resilientes, son mucho más tenaces de los procesos que tienen que llevar y saben, digamos, de alguna manera, no sé si consciente o subconsciente, ya hablando como mamá, que todo proceso que están pasando es para crecer y lo toman, como dice Ceci, hacia ese enfoque. Lastimosamente, hay algunas familias que no logran comunicarse como nosotros de alguna manera tuvimos la ventaja con nuestros esposos, ¿verdad? Yo he apoyado a mamás que me han preguntado, mire, ¿qué hago si mi esposo no cree en la psicología ni en el informe que estamos sacando? O sea, ¿qué hago si soy la única que lleva el barco? ¿Verdad? ¿Qué pasa ahí? Pues yo entiendo que es bastante complejo y es en donde empiezan esos retos no solo de la situación con nuestros hijos, sino que también de la familia, ¿verdad? O como hemos platicado con Ceci, de otros diagnósticos, porque hay de distintos tipos de diagnósticos y de distintos niveles o severidad de todos los diagnósticos. Entonces, ¿qué pasa cuando el diagnóstico vuelve el reto en el hogar, verdad? O en el matrimonio, ¿verdad, Ceci? Así es, así es. Yo le voy a decir, mi esposo Alejandro, él no cree en la psicología. Él cree en cuestión que es proceso de vida, es madurez del ser humano, pero en venir y hablar con palabras alusivas o técnicas o hacer un proceso de educación, no, o sea, la educación es la educación, es lo que él me dice. Él no cree en tanta terapia. Él me decía a mí, ¿para qué la van a poner a repetir, repetir, repetir si nosotros repetimos y repetimos el mismo vocabulario todo el tiempo? Entonces, esto es cuestión de vida. Y dentro de todo yo le decía, no, pero es que mira, el diagnóstico, sí, pero no te enfoques en un diagnóstico, o sea, el papel te puede decir una cosa, pero la vida real es otra. Y así es, realmente nosotros hemos sido de terapista en terapista, hemos tenido nuestro neurólogo y hemos tenido 2, 3 diagnósticos y la reevaluación que hemos hecho, ajá, la reevaluación que hemos hecho, pero realmente lo que nosotros corregimos es la conducta del momento, en el diario vivir, y le damos una guía tratando de seguir el proceso, tratando de seguir las recomendaciones, pero yo personalmente, Amy, le digo la verdad, yo no me baso al 100% en las recomendaciones que me dan, porque no es así la vida. O sea, la vida no es un papel y no es un tecnicismo que tengamos en la cabeza, la vida es otra. Entonces, nosotros tenemos una guía y tenemos un camino que recorrer. Y en el camino tenemos estas opciones de las cuales nosotros podemos agarrarnos para que sea mejor. Pero en el caso de Alessandra, con mi esposo, por más que yo le he dicho, mira, fíjate que hay que hacerlo de esta manera, el yo natural sale y uno corrige como tiene que corregir, ya sea con una mala mirada, cosa que uno no debería de hacer, o de repente que uno jala la paleta y se la enseña y le dice, cuidadito, pues, o sea, cosa que uno no debería de hacer, pero igual, o sea, uno lo hace. Y después uno dice, Dios mío, debió haberlo hecho de otra manera. Entonces uno ya regresa como a lo teórico. Mira, mi amor, vamos a platicar. ¿Qué piensas tú de tu conducta? Mentira, en el momento uno le surge como efervescencia el carácter y eso pasa igual con el esposo. Y lo más divertido, o tal vez Uno no el más, ojo, le ajá, brinca uno el ojo porque el otro está diciendo algo que nada que ver y le brinca uno el ojo. pero funciona, muchas veces funciona. Y entonces uno está como atrás diciéndole, diciéndole que sí o que no, o que piense lo que no, o sea, no es así, ¿me entiende? Y después uno puede llegar a tener como esos problemas en el matrimonio, como decía usted, de que no lo hiciste correctamente, es que mira que por eso vamos pero ellos también son papás y la educación es ensayo y error. O sea, realmente la educación es, me funciona esto, no, si me funciona lo sigo haciendo, no me funciona el cambio la técnica. ¿Verdad? Correcto. Entonces, eso es como a nivel general lo que hemos vivido con nuestros esposos. Yo le doy gracias a Dios por el esposo que tengo, porque a pesar de que él no cree en la
psicología, en que todo lo hizo para tenerme a mí tranquila, ¿verdad? Y para darle a su hija todo lo que necesitaba, porque nunca me ha dicho que no a nada, nunca me ha dicho que no a mis excesos, o sea, excesos es mandar que solo encontré en Europa una cosita que sirve que para la boca, que no sé qué, o sea, no importa, esperé no sé cuántas semanas y él lo hizo, y pedilo, por favor, pedilo. Todos los juegos educativos que a la fecha sigo teniendo y sigo encontrando, mira, esto es bueno para la nena, mándamelo traer. Otro juego. Sí, Es que solo se puede con PayPal y tú tenés el PayPal, así que haceme sí. favor y pedímelo, Yo ¿verdad? soy todos Entonces, los juegos de mesa, habidos y por haber. Más, ya no caben, es que no importa. Vamos a reestructurar tal cosa en la casa, los voy a guardar en tal baúl, pero necesito esos juegos de mesa porque necesito trabajar atención, porque necesito, y no es memoria. porque estamos volviendo en sus terapeutas, pero porque de alguna manera baja nuestra ansiedad también, y con que ellos nos den esa no quiero decir aprobación, pero que nos sintamos apoyados por ellos, sentimos la aprobación de lo que estamos haciendo por nuestros hijos, porque al final del cabo, no importa si nosotros estamos o no siendo apoyadas por nuestros esposos o nuestra pareja en ese momento, no importa si estamos solos o solas llevando el proceso del diagnóstico de nuestros hijos, no importa tampoco si nos separamos, si se rompió el matrimonio por el diagnóstico que recibimos, porque pasa, son situaciones que pasan. Tenemos que quedarnos con la tranquilidad, estimadas mamás trastornadas que nos escuchan, que todo lo que estamos haciendo ha sido por ensayo y error, para el beneficio, por el amor que le tenemos a nuestros hijos. O sea, no viene de un mal lugar, no viene que nos tiemble el ojo y nos peleemos con el esposo de un mal lugar, no viene que compremos en exceso o que no compremos nada, aunque tengamos ahí casi que en la pared del diagnóstico del niño para verlo y recordárnoslo, y en una de esas le metimos un grito. No viene de un mal lugar, viene de nuestra real preocupación para apoyarlo, y lo ideal sería que nuestra pareja nos apoye. Pero si no lo tienes, siéntete con la tranquilidad de que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo desde el mejor lugar, desde ese lugar de gratitud, porque ya le dimos la bienvenida al diagnóstico, ya hicimos la paz con el diagnóstico. Entonces ahora veamos todas estas situaciones como una oportunidad de gratitud para poder apoyar de una mejor forma a nuestros hijos. Así que si estás acompañada en este proceso con tu esposo o con tu pareja, si no lo estás, siéntete acompañada por parte de nosotros, siéntete en la libertad de compartirle estos audios o estos videos a tu esposo, a tu pareja, porque tal vez ahí es donde lo que necesitas es ese switch para que vean que no eres la única mamá trastornada que está haciendo todas estas cosas por sus hijos, sino que se van a dar cuenta que es una gran comunidad, que de donde viene es del amor genuino realmente de nuestros hijos. Y desde ese momento que identificaste que es por amor, ya le diste entonces la bienvenida al diagnóstico. Hasta la próxima. Bye, Ceci. Adiós, bye.